se pueden correr acá. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha atrás? Súper. Ya. Oye, 1.000.000 de gracias por la invitación. En verdad es un honor estar aquí y estoy muy sorprendida. Además, dije un miércoles, finales de enero, a las 8:30 de la mañana. ¿Quiénes van a venir? Y vinieron. Así que, por lo personal, también me interesa mucho en las preguntas que se generen después. También que me digan las razones por las cuales este tema les interesa y cómo les ha hecho a ustedes, o sea, y cómo lo que vamos a hablar ahora les hace feedback, les hace sentido, qué preguntas se les abren, porque por supuesto además estamos aquí no en cualquier momento histórico, sino en un momento histórico de la contingencia nacional muy importante. Entonces, en el fondo lo que yo he hecho ha sido estudiar sistemas sociales, ¿ya? Sistemas sociales más allá de solamente las sociedades humanas en el presente. Entonces, cuando desde la disciplina que yo hago nos hacemos preguntas no con respecto como al bonobo mismo o al humano hoy día, sino que como cómo funcionan ciertos procesos. Entonces tú te puedes hacer, ¿qué es el método comparativo? Tú te haces una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales la cooperación aumenta? ¿Cuáles son las condiciones ecológicas bajo las cuales hay más competencia? Y tú puedes hacer esa pregunta en cualquier sistema, en sistemas de bacterias, en pájaros, en monos, en sociedades humanas. Entonces lo interesante es que cuando empiezas a ver patrones que emergen, ¿ya? Entonces eso es como el big picture de lo que yo estudio y obviamente ahí uno se puede ir para muchos lados, pero para ponerlo en contexto. Hay como... No sé si... Sí. ¿Se escucha el eco atrás? ¿No? ¿Está bien? Ya. Bueno, todo esto partió con un viaje. En realidad no partió con un viaje, partió mucho antes. Pero muchas de estas cosas requieren viajes que son viajes intelectuales y geográficos también. Entonces, parte de lo que les voy a contar es el viaje geográfico, que es un viaje intelectual, por supuesto. Aquí están viendo África Central. Y se ve, no sé si se ve, pero hay un punto, a ver, lo voy a mostrar, hay un punto rojo aquí que justo cae en la línea del Ecuador. Ya, aquí estamos en el paralelo 0000. El río Congo va así. Ya, esto en el fondo es el equivalente al Amazonas, al Amazonas africano, y el río Congo es el equivalente al río Amazonas en África, es un río gigantesco. Y en el río Congo, al sur del río Congo viven estos animales que son los bonobos, que son junto con los chimpancés nuestros primos vivos más cercanos. No descendemos de ellos, de la misma manera que uno no desciende de un primo, uno desciende de un abuelo. Y tienes primos, y con tus primos compartes ciertas características, algunas más que otras con ciertos primos, pero hay como una especie de mosaico de características que se distribuyen en los primos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros estudiamos a los monos, porque en el fondo es como si los abuelos hubieran desaparecido y te quedan los puros primos. Entonces, bueno, miremos a los primos. Y tratas de mirar a todos los primos y con eso vas como reconstruyendo una historia hacia atrás. Y dices, mira, esta característica aparece en todos mis primos. Por lo tanto, es bastante probable que también haya estado presente en mis abuelos. Si ha estado presente en mis abuelos, bastante probable que sea como constitutiva de nuestra línea. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso, en el fondo. Es como hacer genealogía, pero con varios millones de años. ¿Ya? Una de las gracias de este sistema es que nos permite hacernos muchas preguntas generales, como les contaba. Entonces, hemos trabajado, por ejemplo, en cosas como cuáles son los fundamentos de la confianza, de la colaboración, de la creatividad, cuáles son los ecosistemas donde florece más innovación versus menos innovación. Y estos tienen aplicaciones prácticas, porque si es que podemos responder estas preguntas, sigue que entonces hay como insights que uno puede aplicar al diseño de mejores sistemas de trabajo, de espacios físicos de trabajo. Hemos aprendido algo, estoy trabajando con Stanford en Rituals for Work, en qué pasa, por ejemplo, ahora donde hay como un turnaround muy grande en las empresas, cómo haces como para que la gente se sienta perteneciendo más a sus equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Hay muchas aplicaciones, las tecnologías de comunicación, las ciudades, qué sé yo. Obviamente hoy día no vamos a hablar de todo eso, pero es como, quiero ponerlos como en una especie de frame of mind, en una manera de pensar
que vean cómo uno puede llegar a esto. ¿Ya? Y la gracia en el fondo es hacerse estas preguntas y empezar a pensar así. Y en el fondo uno dice, bueno, pero que es bien como abrumante, porque obviamente todas estas son preguntas grandes. Pero la premisa básica es que hay una especie de laboratorio de Research and Development que ha estado jugando y desarrollando con estas preguntas hace mucho tiempo. Ha estado, de hecho, desarrollando estas preguntas hace 4 billones de años. Entonces, bueno, algo sabrán. y esa es la evolución. La evolución en la historia de la vida, por lo menos de los 4 billones de años en la Tierra, ha tenido que lidiar con todas estas preguntas de colaboración, confianza, creatividad en distintos sistemas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos la diversidad de la vida en los últimos 4 billones de años, nos podemos hacer preguntas bastante generales. Y antes de entrar en temas de comportamiento de los bonobos, lo que quiero cerrar esta charla es con la importancia de cómo se construye confianza en los sistemas sociales, ¿ya? Porque obviamente es muy contingente a lo que está pasando hoy día. ¿Ya? Pero ese va a ser como el takeaway. Pero antes de entrar a eso, quiero hacerles una pasada muy breve por cómo se construye la complejidad en la vida. ¿Por qué? Porque quiero que piensen que en el fondo uno de los grandes problemas que tenemos hoy día como humanidad en general es que nosotros evolucionamos, nuestras psicologías en general están adaptadas para grupos chicos. Entonces, por eso es que nos comunicamos cara a cara de una manera y por eso es que las redes sociales tienen otras dinámicas. Tenemos ciudades de millones de personas, pero obviamente tenemos que interactuar pacíficamente con millones de personas que no conocemos. Eso ha sido una de las grandes gracias de los humanos, que somos como insectos sociales más en ese sentido. O sea, en verdad un chimpancé llega a una comunidad de chimpancés que no lo conocen y lo matan. Nosotros, si tú lo piensas, somos muy, muy pacíficos con los extraños. Colaboramos con extraños todo el día. Cada transacción de las instituciones tiene que ver con confianza, con colaborar con extraños. Entonces, como sistema, hacemos algo que es muy particular, ¿ya? Entonces, hay 3 principios que emergen cuando tú observas cómo se construye la complejidad. Porque la complejidad social creo que es un tema muy importante como herramienta cognitiva de evaluar qué es lo que está pasando en Chile y obviamente en el mundo hoy día. Hemos aumentado la complejidad social mucho y cuando tenemos estos eventos de alto conflicto, se ve que estamos en peligro de perder complejidad. Entonces, quiero simplemente como analizar un poco el tema de cómo se construye complejidad y cómo se pierde complejidad a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, en la historia de la vida ha aumentado la complejidad, ¿ya? Y ha aumentado la complejidad en distintos sistemas. Por ejemplo, cuando tú tienes una célula y una célula que vive sola se junta con otras células para formar un cuerpo multicelular, eso decimos que es un aumento de la complejidad, ¿ya? Lo mismo, cuando tienes un grupo humano que vive solo y se junta y empieza a hacer intercambio de bienes con otro grupo humano y forman empresas, eso también correspondería a un aumento de la complejidad social, ¿ya? O animales que viven solos y luego animales que forman una sociedad, por ejemplo, como los loros, ¿ya? Ahí se aumenta la complejidad, etcétera, etcétera. Entonces, estas son como las reglas, si tú quieres. Ahí en el curso de la vida hay 8 grandes transiciones que se reconocen como los hitos de cuando aumentó la complejidad. Esto no importa que se las sepan, es simplemente para que tengan una idea. Que es como, por ejemplo, cuando del ARN pasamos a ADN, cuando pasamos a tener células con membrana, ¿ya? Cuando pasamos a tener sociedades complejas. Y lo que va pasando acá es que hay ciertas cosas que se vuelven a repetir una y otra vez. Una de esas cosas es que hay diversidad de elementos, ¿ya? Hay estos 3 principios generales. El primer principio general es que cuando aumenta la complejidad, primero tú tienes elementos que estaban separados. Y estos elementos que estaban separados se conectan. Entonces tú puedes llamarlo, el primer principio de la complejidad es la conectividad. Y eso es muy amplio. Se conectan 2 empresas
y forman multiempresas, se conectan dos personas y forman una familia, se conectan varias células y forman un multicelular, se conectan dos ideas y surge la creatividad, etc. Pero ese es el criterio de la conectividad, ¿ya? Que antes eran independientes y ahora se juntan para cooperar. Por supuesto, las economías necesitan cooperación, los ecosistemas surgen como principios de cooperación. Pero no solamente los elementos cooperan, sino que además cooperan a través de tener división de labores, o sea, tienen división de roles, ¿ya? Yo hago una cosa, tú haces otra cosa. Surge la diferenciación. Y esto es tremendamente importante porque tiene que ver con el tema de la diversidad, ¿ya? La diversidad o la heterogeneidad es muy fundamental en sistemas complejos, porque imagínate tú tienes 100 nodos que hacen lo mismo y que son todos iguales, versus 100 nodos que están integrados y que tienen división de labor. Obviamente, de nuevo, en una empresa, en un cerebro, en un ecosistema, en una economía, es más adaptable si tienes división de labor, si tienes diferenciación de roles dentro, siempre y cuando que ese sistema esté integrado. ¿Ya? Entonces aquí hay un tremendo tema que tiene que ver por qué en general hoy día se habla además de la diversidad como con un tono moral y es como es bueno, pero no entendemos cuál es la importancia funcional de la diversidad y también cuál es el costo metabólico y la necesidad de integrar esa, porque comprar entre comillas diversidad no es suficiente, tú tienes que tener diversidad integrada. Porque es lo mismo, piensa que tú tienes un cuerpo, en tu cuerpo tienes elementos altamente diversos. Las células de tu corazón hacen algo completamente distinto que las células de tu cerebro, que las células de tu piel. Entonces, pero esa es una diversidad integrada y funcional, ¿ya? Comprar diversidad sería como, no sé, pegarte las células de una rana aquí en la guata, pero que no está integrada. Entonces eso no sirve de nada, ¿me entienden? Porque con eso ahí uno puede empezar a pensar de cómo se integra la diversidad. Ya. Y el tercer principio es el principio de la energía. Pasa una cosa, energía, cuando nosotros pensamos biológicamente, se piensa como desde la física. La energía se define como la capacidad de hacer trabajo en un sistema. Entonces en un cuerpo la energía es la energía metabólica. ¿Cuántas calorías yo consumo, cuántas gasto? Para una persona la energía, o sea, para un sistema financiero la energía es la plata, los budgets, ¿verdad? Es un presupuesto. Tenemos presupuestos energéticos, presupuestos financieros, también tenemos presupuestos del tiempo, pero ese es otro tema. El punto aquí de la energía es que en general, cuando tú subes de un nivel de complejidad a otro, necesitas más energía. Es caro producir y mantener la complejidad, ¿ya? Eso se ve a lo largo de la historia. Por ejemplo, hace 2 millones de años atrás, aproximadamente, el tamaño del cerebro humano aumentó mucho. Eso es un aumento de complejidad, porque aumentó la complejidad cognitiva, pero fue muy caro fisiológicamente para nosotros aumentar eso. Eso lo logramos porque lo pudimos pagar con un costo metabólico. Aprendimos a cazar, aprendimos a cocinar, aprendimos a ocupar el fuego. Con la cocina es como una delegación del sistema digestivo, por lo tanto te permite consumir más calorías. Si hubiéramos estado comiendo lechugas hace 2 millones de años, no hubiéramos podido pagar el costo del aumento de complejidad cognitivo que requería crecer el cerebro. ¿Me explico? Entonces, el costo de aumentar la complejidad no es... gracias, sí. Pero lo que pasa es que cuando tú pues, entonces podrías decir, si a los sistemas les cuesta plata, digamos, les cuesta energía, subir de nivel de complejidad, ¿por qué hacerlo? Porque en el fondo tú lo ves crecer un cerebro más grande cuesta plata, crecer una sociedad más compleja cuesta plata. De hecho, vivir en una ciudad que es más compleja, literalmente es más caro que vivir en una ciudad que es menos compleja. Vivir en Nueva York es más caro que vivir en Talca. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero también vivir en Nueva York es un sistema más creativo, que tiene más innovación que el otro. No quiero...
Pero eso es una regla que escala, pero eso tiende a ser así lo mismo, que un cerebro humano es mucho más caro de mantener que un cerebro de los monos que yo les voy a mostrar ahora, porque es 3 veces más grande, tiene un costo metabólico más grande. Pero una vez que tú subes de nivel de complejidad y lo logras pagar, eso mismo tiene otro potencial y te permite generar más complejidad. Entonces, esa es la gracia. Y por eso es que invertimos en innovación y en riesgo y en complejidad por eso. Pero creo que el tema del costo es importante mantenerlo en mente. Entonces, esa era la primera parte de mi charla, ¿ya? Que simplemente que se acuerden de estos 3 elementos, que son la conectividad, la diversidad y la energía, porque creo que son 3 elementos que te permiten evaluar los sistemas. Cuando tú mires, por ejemplo, una empresa, un equipo de trabajo, una crisis que pueda estar pasando en Chile, en general siempre pensamos, le falta plata. Y claro, el elemento financiero está acá. Y hay muchas veces que por ejemplo, si es una empresa o un cuerpo, lo que le puede faltar es energía. Pero eso es solo un elemento. Tienes que considerar, ¿están conectados? Solamente puede que lo que les falte sea conectividad dentro del sistema, que este departamento esté mejor conectado con este departamento, que hable más la gente de aquí con la gente de allá, que nosotros como empresas estemos más conectadas en nuestro ambiente en general. Eso obviamente es uno de los elementos que ha jugado en la crisis de Chile, creo yo. Otra pregunta de evaluación que se puede hacer es ¿qué pasa con la diversidad de elementos? Puede que el presupuesto financiero, el presupuesto de energía esté bien, puede que incluso los elementos estén conectados. Pero ¿qué pasa con la diversidad de elementos? Claro, nosotros obviamente estamos, en general diversidad, hablamos de diversidad con respecto a la diversidad de género, pero creo que tenemos que pensar la diversidad de una manera mucho más amplia. No es solo diversidad de color de piel o diversidad de género, la diversidad cognitiva es muy importante. O sea, las maneras de pensar. Tú puedes tener 5 personas que se ven iguales, pero que son radicalmente distintas en su manera de pensar. Algunas pueden estar en el espectro autista, otras en el espectro de déficit atencional, otros tener TOC. Yo creo que esa diversidad de no neurotypicals, ¿cómo se llama?, es muy importante. Así que bueno, eso, les quería dejar, esa era la primera parte con estos 3 elementos que ojalá que son como food for thought, ¿no? Que después se pueden aplicar. Porque también después puedes hacer preguntas. ¿Cuáles son los mecanismos? Por ejemplo, si estás mirando a Chile de nuevo, ya, ok, asumamos que, como la herramienta de diagnóstico, que uno de los problemas de la crisis ha tenido que ver con la conectividad. Conectividad entre empresas y el público. La confianza, por ejemplo. La confianza es básicamente un mecanismo de conectividad entre individuos. Entonces puedes decir, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo aumento esto? Y cómo se disminuye también. Ya, eso. Un ambiente que es muy estable invita menos innovación porque no se necesita. También no siempre la innovación es buena o una buena idea, la innovación es cara. Entonces hace sentido ecológicamente en ecosistemas, ambientes que tienen fluctuación, que tienen alta incertidumbre, pero no incertidumbre total, porque en el fondo ninguna respuesta ninguna estrategia es intrínsecamente buena. Entonces si tú tienes un ambiente que tiene incertidumbre, tienes que generar nuevas respuestas para ver qué es lo que va a pegar. Entonces obviamente hoy día estamos en un ambiente de alta incertidumbre donde la innovación hace mucho sentido. Pero eso también depende de las distintas industrias. O sea, si tú estás en una industria digital que está cambiando mucho más rápido versus... No se me ocurre ninguna industria que no esté cambiando. Otra industria. ¿Cómo? Claro, exacto. Tú dices el porcentaje de mi... Claro, el porcentaje de mi inversión en R&D, en innovación, debería ser mucho más alto en el caso de las industrias digitales que en el caso del restaurante familiar. Eso. Bueno, y el tema tremendo, en el fondo inescapable, es que nosotros como especie somos storytelling species. Tenemos una biología, por supuesto, pero tenemos cultura, somos animales cultos. Y creamos cultura a través de las historias que nos contamos. La cultura es parte de nuestra biología y con eso cambiamos.
Entonces, parte de contar esta historia también tiene que ver porque entender nuestra propia historia sirve también, pero para hacernos mejores preguntas, que es como, bueno, es lo que ya había dicho, que es como, obviamente, entendernos a nosotros parte por entender nuestra historia. El tema de la historia es muy importante, pero yo entiendo la historia con mucho más cero como la entiende Baradit. Así que, bueno, no vamos a entrar ahí. Podemos partir por aquí. Claro, uno hace genealogía. Llega, no sé si le ha pasado ya, pero llega un momento en la edad que uno empieza como a buscarse uno mismo y que hace genealogía, ¿no? No sé si ya les pasó, claro. Y en el fondo este cuento de la evolución es lo mismo. Es como, bueno, ¿de dónde vengo yo? Pero con más ceros, con más millones de años. Y te empiezas a preguntar cuál es la naturaleza de esos cambios y por qué. Entonces, claro, antes teníamos esta visión, ¿verdad? Esto era la evolución, ¿verdad? Y ahora la Tatiana le va a gustar esto, que es como, no, pero es esto. Pero desafortunadamente lo tengo que defraudar, porque no es ni lo uno ni lo otro. Sí, porque la evolución no es una escalera. No funciona como una serie de pasos predichos con una finalidad, no tiene una teleología, ¿ya? Es mucho más orgánica, es más como un río, más como un árbol, que va buscando caminos y interactuando con el momento según lo que sea. Entonces, por eso es que estamos como fritos con el tema de la incertidumbre, porque en verdad hay cosas que no podemos predecir por la naturaleza misma del proceso. Nuestra familia más inmediata, más antigua, nuestra familia más inmediata, lamentablemente están todos muertos. Nuestros ancestros de los últimos 6 millones de años, desde cuando nos convertimos en lo que se llama homininos, en el fondo en la rama humana, que somos bípedos, que estamos claramente facultados para hacer una vida en 2 piernas, que nos crece el cerebro. Tenemos todo todos estos parientes. Ustedes habrán escuchado de Lucy, Homo erectus, Homo habilis, etc. Están todos extintos, los neandertales. Entonces, como están todos extintos, nosotros miramos a los primos que nos quedan vivos, que compartimos un ancestro común que vivió como por aquí, ¿ya? Pero de esta rama tenemos mucha información por la paleoantropología, los fósiles que de repente ven en las noticias, se encuentra otro fósil acá, otro fósil allá. Es una ciencia muy interesante que está cambiando todo el tiempo. Bueno, Darwin se sigue desarrollando esta nueva como ciencias de human nature, en el fondo, que es una ciencia interdisciplinaria en la cual confluyen las ciencias sociales, las ciencias naturales, mucho de las humanidades también, porque claramente somos una especie que cuenta historias, entonces entender por qué la literatura es tan importante, etcétera, etcétera. Aquí hay muchos temas muy interesantes, pero Darwin ya vio eso cuando dijo: el que entienda a los babuinos va a entender más de la metafísica que Locke. Bueno, un tremendo desafío, pero bueno. Les voy a contar un poco de cómo lo hacen nuestros parientes, el caso de los bonobos. Estos animales, el nombre latín es Pan paniscus, el nombre de los chimpancés es Pan troglodytes, ya Pan como el dios Pan que acompañaba a Dionisio en la selva. Entonces, al igual que Pan, tienen una naturaleza muy lúdica. Son muy famosos por ser matriarcales. Ya, y porque lo primero que tú pones bonobos en Google dice, los hippies del bosque, los monos que tienen make love not war, y que resuelven todos sus conflictos mediante el sexo. Sí son altamente sexuales y tampoco son los monos gay, porque eso sería como medio difícil que se reprodujeran. Lo que pasa es que los bonobos son altamente sexuales y ocupan el comportamiento de sexo como una especie de lenguaje. De la misma manera que nosotros ocupamos el lenguaje como multifuncional, para ellos funciona parecido. Entonces no hace mucho sentido decir, el mono gay, no. Si quieres es como, son bisexuales, ¿ya? Pero obviamente se reproducen las hembras con los machos. Pero si les interesa saber, la mayor frecuencia de sexo en todo caso es entre hembras. No es entre ni machos ni hembras. Eso tiene que ver
con un mecanismo de conectividad. Para ellas es como forman lazos. No forman lazos a través de compartir comida, de jugar, de acicalarse. Tienen una serie de comportamientos sociales. Pero en general, claro, no quiero que se queden como, el mono que tiene sexo, más que nosotros o menos que nosotros. El punto no es eso, porque... Claro, o sea, sí. Mira, para llamar a la audiencia uno puede poner eso en el título y en general sirve. Pero lo interesante es considerar otra cosa. Es considerar una cosa que es bien notable, que estos animales son matriarcales, pero en general si tú observas las matriarquías en la naturaleza, son a lo largo de las líneas de sangre. O sea, las hembras nacen en un grupo, se quedan en un grupo y forman alianza con sus mamás, con sus tías, con sus hermanas, ¿ya? Y estas son kin alliances. En el fondo, como si la mujer no se va de su casa, no se va de su ciudad y tiene la mamá al lado, la tía, la abuela, tú sabés que estás entrando como a un territorio donde aquí están las mujeres y tienen alianzas importantes. Pero en el caso de los bonobos no es así. Porque en general en la naturaleza hay un sexo que se dispersa, que quiere decir que se va de su grupo natal a la adolescencia. ¿Por qué? Simplemente para evitar el incesto, ¿ya? Entonces, en los bonobos, como en los chimpancés, son las hembras que se dispersan, se van. Por lo tanto, si tú lo piensas, por definición, cuando una hembra es adolescente, se va de su grupo y llega a un grupo en el cual no conoce a nadie. No conoce a nadie, pero tiene el desafío de hacer amigos, de conocer a gente y de hacer su vida allá. Entonces, estos animales tienen sistemas para lograr formar lazos que son muy fuertes, pero que no se formaron ni mediante sangre ni mediante haber crecido juntos. O sea, no fueron al colegio juntos ni son primos. ¿Ya? Entonces, eso es muy notable, porque tú dices, sin embargo, logran hacer coaliciones que son muy efectivas, tan efectivas que han logrado cambiar la dinámica de poder en este sistema. ¿Qué es lo que es la dinámica de poder? Si tú lo piensas desde un punto de vista más abstracto, el interés de una hembra mamífero, ¿cuál es su inversión más importante y más cara? El hijo. La hembra es mamífero, como somos de crecimiento lento, cerebros grandes, la gestación, todo es mucho más caro, esa inversión es más lenta que, por ejemplo, para un pez que puede, o incluso los mamíferos chicos que tienen tasas de reproducción mucho más rápidas, por lo tanto la unidad de inversión vale menos, ¿ya? Para los mamíferos grandes la unidad de inversión vale mucho, por lo tanto cosas como el infanticidio son muy, 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 muy malas. Entonces, el infanticidio es un tema. Entonces, ellas no les gusta la violencia ante los infantes, porque obviamente pierden a los niños. Entonces, cuando las hembras logran coalicionarse, tienden a tener mecanismos para bajar la violencia. Para ellas, en el fondo, lo que les importa es resguardar las comunidades. Y los mecanismos de hacer eso son multifactoriales. Eso es, obviamente, que hay un tremendo puente que uno puede hacer a lo que está pasando hoy día con el feminismo, con las tesis, con todo, pero creo que hay que entenderlo también. Yo no me gusta dejar a la mitad de la población afuera, porque creo que ese mismo principio se da en humanos de otra manera, porque en humanos ha evolucionado el cuidado parental de los hombres de una manera muy importante, sobre todo en los últimos 50 años, pero también para atrás. Entonces, en el fondo, si tú piensas, cuando tú tienes animales que viven en sistemas de alta incertidumbre y que son longevos, en el fondo, tú como animal, ¿qué puedes hacer para proteger a tu inversión, a tus hijos? Tienes que reforzar las redes, porque en el fondo no sabes lo que va a pasar. Y como los hijos viven mucho tiempo y te interesa la sobrevivencia del hijo, y hay tanta incertidumbre en el ambiente, al final la inversión más segura es reforzar las redes. Eso es un poco como un resumen de la estrategia de las hembras bonobas, pero creo que se aplica muy bien a las comunidades humanas también. ¿Ya? Eso. ¿Cómo estamos de tiempo? 5, 20, a ver. ¿Son las 10? Ya. A ver, les voy a mostrar un video.
Pero ahí no sé si se alcanza a ver, pero ahí hay hembras. Como ven, las hembras andan siempre juntas, ¿ya? Y eso, que parece trivial decirlo, no es trivial para nada. Porque estábamos hablando de la conectividad, ¿ya? Si tú quieres alianzas y si tú quieres que esas alianzas logren establecer su poder, primero necesitas conectividad. ¿Cómo se crea la conectividad? Necesitas proximidad física. Para estos animales, la proximidad física no se da, no hay que darla por sentado, porque cuando tú eres un animal grande, caro energéticamente, necesitas un bosque, un sistema que te permita juntarte. Por ejemplo, a los chimpancés les pasa que en general sus bosques no tienen tanta riqueza en frutas como tienen estos bosques. O sea, las hembras están más obligadas a andar separadas. Si las hembras están más obligadas a andar separadas y las atacan dos machos, no tienen nada que hacer. Pero estos bosques son más ricos, entonces anda a meterte con ese grupo. Ya ha pasado otra cosa ahí. Entonces, obviamente esto te da para pensar qué pasa con el diseño de espacios públicos en Chile. Yo creo que hemos pensado muchos de estos temas de manera muy ideológica, y esparcimos cosas en las redes, pero no sé, yo siempre como vuelvo a lo básico, digo, hay ciertos diseños de espacio que permiten cosas y ciertos diseños de espacio que no permiten cosas. Entonces, en el sentido de qué pasa con los diseños de espacio que permiten que la gente se junte o que no, es un tema. Ya. A ver, no sé si corre el video. Pero... sí. Esto para mostrarles que en un sistema matriarcal los machos no son no hay ningún animal oprimido en la periferia de su grupo llorando. No. Estos son machos magníficos, poderosos, increíbles. Si lo ves, tienen unos tremendos músculos. Son muy lúdicos y son muy gentiles también. Este es el macho dominante del grupo, que está ahí acicalando a un infante de 1 año. Y si ven, se ve una pechuga atrás, que es la mamá. La mamá tiene 41 años, ese es su 4.º hijo. Y eso te da una visión de, estos bichos son de carreras reproductivas largas, y además ella es la jefa del grupo, o sea, tiene 4 hijos, es la hembra dominante, y está muy tranquila, no le da ningún miedo que tenga este macho su infante, porque saben que no pasa nada. A ver, ahora pasemos al tema final, que es el tema de las interacciones lúdicas y el juego en estos animales que también te permiten pensar varias cosas. Hace unos años atrás, la revista Current Biology, que es una revista científica muy importante, después de Nature Science, para su aniversario, sacó este especial de Biology of Fun. Y eso era interesante porque Biology of Fun no sonaba muy serio, nadie se lo tomaba en serio, como no puede ser un tema tan serio. Y la verdad es que cada vez ha estado cobrando más importancia, porque si tú lo piensas, también es como otra de las cosas que se ve aquí en el estallido, hasta que valga la pena vivir. Que una cosa es comer y escapar de los predadores y no tener hambre y no tener frío, pero otra cosa es disfrutar la vida. Y eso no es único a los humanos. Los animales tienen mecanismos en los cuales tienen curiosidad, sienten alegría, quieren interactuar con unos más que con otros. En el fondo tienen el juego. En el juego está la alegría de vivir y de aprender. Entonces es un tema que te permite examinar muchas cosas. El juego es muy antiguo, tiene más de 200 millones de años. Y es una tecnología bastante cara, de nuevo, energéticamente, pero es como una de las tecnologías de la complejidad. En el fondo, la tecnología de la complejidad la llamo yo a una tecnología que es cara, pero que si tú puedes pagarla, te permite construir más complejidad, ¿ya? En el fondo, y por eso, y el juego es eso, es como los animales invierten en el juego, no saben cuándo y cómo les va a servir, tienen un gasto metabólico, tienen muchos riesgos también, se pueden caer de los árboles, es cosa de ver nosotros también los viernes y los sábados en las clínicas la cantidad de juegos de niños por juegos fallidos que llegan con piernas quebradas. El juego tiene riesgo, pasa eso, pero de alguna manera lo seguimos haciendo, y para los animales no es distinto, entonces tiene que haber algo ahí. Una de las características muy importantes es
cognitivas que tiene el juego es que en general todos los animales le tenemos terror a la incertidumbre, no solo los humanos, y no es una cosa como moral, es que le tememos a la incertidumbre, es así, y para las ratas es así también. Y se entiende que es así, porque nadie puede decir, no quiero saber si me van a comer o no, qué entretenido, no. Nadie quiere, todos queremos saber que no me van a comer, que sí me van a pagar a fin de mes. Es como, no es entretenido vivir en tanta incertidumbre. Pero pasa algo cuando los animales estamos bajo la emoción de juego, que súbitamente la incertidumbre se transforma en algo atractivo. Que no solamente nos gusta, sino que además la buscamos. Y ahí se abre el mundo del arte y el mundo del juego. Ver el partido, no me vayáis a decir cómo terminó, el fin del cuento o el fin de los spoilers de Game of Thrones o cómo termina el chiste. Justamente la gracia es mantener la incertidumbre. Deja de ser divertido, entonces uno dice, qué curioso que en este contexto encontremos la incertidumbre tan interesante. Entonces, creo que es importante entender eso, porque cuando están ustedes en sesiones de que de alguna manera necesitan que la gente esté más creativa, consideren bajo qué emoción están las personas. Porque cuando las personas están bajo emoción de juego, es una muy buena tecnología para la creatividad. Tenemos un montón de estudios que muestran eso. La misma persona con el mismo IQ, bajo distinta emoción, tiene más creatividad cuando está bajo emoción de juego. Porque tiene más pensamiento divergente, porque está tomando más riesgo. Pero tienes que estar bajo esa emoción. No sirve decirle, ok, ahora estamos en un workshop, usted tiene que tomar riesgo. No. Tienes que poder crearlo de verdad, ¿ya? Y ahí hay varias, digamos, pasos para eso, qué sé yo. Bueno, podemos hablar harto del juego, pero yo creo que vamos a empezar a cerrar para abrir a las preguntas. Les voy a mostrar un video que tiene que ver con la confianza. A ver, no sé si... Mira, no sé si se ve bien esto. Este es un juego que tiene los bonobos que lo llamé, es parte de varios tipos de juegos que son los juegos de la confianza. En los juegos de la confianza hay dinámicas de riesgo, vulnerabilidad y disfrute, todas conectadas. En esta, a ver, pucha, parece que no se ve bien. De repente en las fotos se alcanza a ver. Uno de estos juegos es que hay un mono grande que se sienta arriba de un árbol y el mono chico se le acerca y quiere que lo tome y lo balancee. ¿Ya? Y el mono grande lo agarra así, por lo tanto lo puede soltar en cualquier minuto. No lo agarra así como en Cliffhanger, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se me cayó el carnet. Clásico momento, ¿verdad? Claro, no. Claro, no, esto no es Cliffhanger. Lo agarra así. Entonces, el juego se trata de, oh, qué divertido, estoy alto, me podrías soltar, pero no me sueltas. Ja, 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 ja. Entonces, es súper divertido, pero los que tienen niños, ustedes lo hacen con los niños todo el rato, los levantan, la guagua para arriba, o sea, es divertidísimo para la guagua y eso se va aumentando. Esa misma dinámica es una dinámica muy básica de todos los juegos, incluso de cómo se desarrollan las amistades. Tú vas como midiendo cuánto más riesgo y cuánto no me dejas caer, ¿ya? Porque es como una regla de los mamíferos. Cuando estoy en juego, tomamos riesgo, pero no me dejas caer, ¿ya? Entonces se subentiende eso. Y eso es súper importante, porque te dice algo que es medio tremendo, que es para crear confianza necesitas tomar riesgo. Y los riesgos tienen que ser reales, ¿ya? Pero también necesitas no dejar caer al otro, por lo menos a propósito, porque si no me violaste las reglas del juego. Entonces, esta dinámica que es muy básica, tiene mucho desarrollo y la vemos mucho en sociedades humanas aumentadas en complejidad. Y también te hace muchas preguntas, ¿por qué el mono chico no hay ninguna coerción? Nadie lo está obligando. Eso es otra cosa. No es juego si al mono chico lo están obligando, ¿ya? Tú dices, ¿cuándo juego, cuándo no? Para los humanos es más complejo porque para nosotros es muy subjetivo. No sé, para mí jardinear es espantoso, pero para mi mamá es juego, ¿ya? Tiene que ver con nuestras historias, qué sé yo. Para mí subir cerro es juego, para otras personas es espantoso, etc.
En el minuto que es obligación y que es bajo coerción, bajo temor o agresión, no es juego. Entonces, las dinámicas de vulnerabilidad, riesgo, en el juego crean confianza y son muy importantes. Les voy a mostrar el último video que ejemplifica otro aspecto de lo mismo. Les contaba que durante el juego se crea como esta regla que se subentiende que tú no me vas a dañar a propósito, pero yo sí voy a tomar riesgo, y en eso es como, te voy a contar un secreto, pero si lo cuentas me muero. Entonces yo me atrevo a contarlo, y después si tú no lo cuentas, yo confío más en ti, y al mismo tiempo tú confías en mí, porque viste que yo me vulnerabilicé, ¿ya? Obviamente si después lo pones en Facebook, es como si me dejaras caer. ¿Cachai? Entonces, esos mecanismos como de prueba de relaciones son importantes. Pero también pasa el tema de las disparidades de poder. Los animales están llenos de disparidades de poder, por supuesto. Hay jerarquías, hay portes distintos, hay más fuerza, hay menos fuerza. Y sin embargo, el juego no necesita darse en individuos que son iguales. El juego se da entre individuos que son muy distintos. Que son machos, hembras, que son más grandes, que son más chicos, que tienen más poder, que tienen menos poder. Y pasa algo muy interesante que es como si los animales entendieran. Por ejemplo, ¿han visto los caballos o los perros acercarse a un niño? Como que entienden que es un infante de otra especie y que hay que tratarlo con más cuidado. Eso se entiende. Entonces se acercan así, les permiten también más errores. Por ejemplo, cuando a los niños se les cuelgan de las orejas y es como que el perro le gruñe, pero dice, ya, es como... Eso se ve también mucho en las dinámicas de juego entre animales grandes y animales chicos, que es como en el fondo es una instancia de desarrollo de la teoría de la mente, de ponerse en los zapatos del otro. Porque de lo mismo, si tú eres un hombre grande y juegas con un niño chico y ocupas todo tu poder, obviamente el juego no dura mucho porque le ganas, pero en general el objetivo del juego es continuar la interacción, no dejar al cabrón chico aplastado, ¿ya? Entonces acá les voy a mostrar un video que lo ilustra súper bien. Hay un perro lobo que es muy grande, de este porte, jugando con un chihuahua, que es de este porte. O sea, una disparidad de poder gigantesca. Entonces, lo primero que tú dices, ¿por qué un chihuahua querría jugar con un perro lobo? Es como mala idea, sí, obviamente se lo pueden comer. Pero no solamente quiere, sino que además las señales de juego que se emiten hacen que los dos entiendan perfectamente que están bajo esa interacción. Y toman riesgo y se ajustan, pero igual se cometen errores. Porque el perro lobo es muy grande, entonces lo muerde porque tienen estas dinámicas de riesgo y de jugar como si yo te agrediera. Lo muerde y el chihuahua, que es muy débil, en fondo, como un ratón grande, dice ¡ah! Y le duele. Y el otro, pero entienden que está en el juego, como que le pide perdón y siguen. Entonces déjame mostrarle porque es interesante. Tiene que ver con esa cosa que se subentiende que bajo el juego tú no vas a hacer eso. Mira. Ahí está. Se acerca y se está controlando, porque obviamente él juega mucho más fuerte, si no. Y el chihuahua vuelve. Perdón, ok, sorry, perdón. Y seguimos. Y lo vuelve a hacer después. Eso es súper importante. Hay como una regla mamífero de que bajo el juego tú entiendes que hay riesgo y hay veces que se cometen errores, pero yo no te daño a propósito. Bueno, eso es como era la segunda gran conclusión que quería que se quedaran con respecto a las dinámicas de creación de confianza, que obviamente dan para mucho, pero que tienen que ver con dinámicas de riesgo, ¿ya? Y cuán riesgoso depende, por supuesto, de cuánto estén acostumbrados los distintos sistemas. Voy a terminar simplemente con mostrarles dos fotos más, contándoles que en Oxford nosotros, estudiando estos temas, los hemos aplicado a la evolución humana. ¿Y qué ha pasado en los últimos 2 millones de años con respecto a cómo nosotros hemos logrado cohesión? Y en los seres humanos, en el fondo, tenemos estos mismos mecanismos que se han complejizado. Entonces, si tú ves la risa, el humor,
la música, el baile y el compartir comida, el collective ritual, son todos derivados de estos mismos comportamientos que les he estado hablando. En el fondo son instancias sociales donde los seres humanos estamos relajados, donde hay en general bastantes componentes lúdicos y componentes de sincronización corpórea, de sincronización emocional a través de la música, a través de compartir comida, qué sé yo. Entonces, estos son también como tecnologías sociales que se pueden ocupar muy dirigidamente en instancias que se quiera crear confianza. Esto funciona. Son face-to-face interactions, esto funciona muy bien. A modo de anécdota, para conectarlo a lo que está pasando, a mí me llamó mucho la atención. Fui de hacer de primatología undercover a meterme no en la primera línea, pero a la segunda línea, varias veces, porque quería ver lo que estaba pasando. Y me llamaba mucho la atención como el elemento coreográfico que había. En verdad había un elemento coreográfico de los cabros como de esperar, que cantaban, que tiraban piedras y que después volvían. O sea, hay un elemento, y el elemento carnivalesco que había también. Comentarios de la gente de, bueno, hay gente en las calles. O sea, ese obviamente es un tema gigantesco, pero para conectarlo a lo que estamos hablando ahora. Me he dedicado los últimos 10 años también a estudiar los festivales, por eso para amarrar lo que le estaba hablando del juego en los primates, en los rituales colectivos de los seres humanos. Por ejemplo, este es un cuadro de... No, ¿dónde está? No, yo me lo sé. Esto es un video de un festival en el desierto de Nevada, en Burning Man, donde tú ves que la gente hace arte colectivo y luego se suben arriba de las obras de arte y aquí están tomando riesgos bastante imbéciles, si tú lo piensas. No hay, ¿verdad? No hay ningún guardia que les dice, oiga, usted no está en estado para subir o no subir. Pero esto es una propiedad de este tipo de celebraciones en los seres humanos que creo que como sociedad es importante y es interesante considerar que en Chile no tenemos carnaval. ¿Y qué pasaría si en Chile tuviéramos carnaval? Creo que eso da para pensar. Los carnavales no son solamente de las sociedades ricas. Hemos estado estudiando los carnavales prehistóricos. Los carnavales existían incluso en sociedades de cazadores-recolectores antes que existieran las ciudades. Yo me atrevo a decir que los carnavales son precursores del aumento de la complejidad social, porque justamente por los 3 elementos que hablaba al principio, permiten que conecten grupos que antes no conectaban, aumentan el intercambio de bienes, permiten que aumente la diversidad y cuestan energía. Bien, alguien tiene que traer la comida. Simplemente para que vean, estos son vasijas que se encontraron en un sitio que se llama Göbekli Tepe de 12.000 años atrás. Esto es 3.000 años antes que empiecen las ciudades. La gente ya se está juntando a tener este tipo de rituales colectivos. Estas vasijas, hasta donde he mostrado, acumulan 160 litros de una especie de cerveza fuerte. O sea, la gente está invirtiendo, pensando hacia adelante, planificando. Aquí hay un tema que yo creo que es muy importante, con respecto a la cohesión social y el rol de estos rituales colectivos. Eso, hemos visto que los mismos principios se aplican en la producción en distintos ambientes. Este es un estudio del Santa Fe Institute mostrando que, oh sorpresa, la mejor investigación sale cuando tenemos estas condiciones. En el fondo no solo contratamos diversidad de personas, sino que además tenemos espacios sociales, espacios emocionales, donde las personas se sienten de una determinada manera, por lo tanto aumenta la colaboración. Eso, las ecologías de colaboración creo que son ecologías de innovación. Y terminemos con un bonobo riéndose. A ver, déjame ver si les puedo tocar el video. To see that playful side in action, Isabel and I are joining the infants for their daily bout. Esto lo filmamos en afuera de Kinshasa, no es
Play is a son vital estos son building bonobos block en of bonobo se relationships. llama orphanage, en un centro de rehabilitación. It's so important that they continue to play as adults, and that's unusual in the animal kingdom. But bonobos do something even more surprising. To demonstrate that, we found ourselves a little volunteer. Es que muchas veces escuché, no, una vez escuché, o sea, varias veces, pero una vez en una charla en Oxford, que una de las cosas exclusivamente humanas era la risa, ¿ya? Y yo había visto a muchos bonobos reírse en la selva, entonces... To see that playful side in action, Isabel and I are joining the infants for their daily bout of rough and tumble. Play is a vital building block of bonobo relationships. It's so important that they continue to play as adults, and that's unusual in the animal kingdom. But bonobos do something even more surprising. To demonstrate that, we found ourselves a little volunteer. And in the name of science, we're going to tickle him. See that? Scientists have only recently discovered that laughter is not unique to humans. I can't help laughing. Just like us, for bonobos, laughter is a form of communication. And what laughter is doing, it's a signal. Bueno, qué lata escucharme. Eso, les quería mostrar el bonobo para terminar, porque, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto, que cuando hay interacciones, en conversaciones donde la gente se ríe, esas conversaciones duran más tiempo que las conversaciones que la gente no se ríe. Solamente uno de los tantos más ejemplos de cómo estas tecnologías antiguas que se pueden ocupar cuando se piensa en la socialidad. Así que muchas gracias. Sí, gracias.